Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta serie Bendecidos en Cristo, basado en la carta a los Filipenses. Hoy día vamos a meditar en los versículos 25 al 30 del capítulo 2. Esta reflexión la he titulado Amor por la obra de Cristo. Vamos a leer Filipenses 2, 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo quería enviar antes a Timoteo a la iglesia de los Filipenses para ver el estado de la iglesia, pero por asunto de la cárcel le fue necesario enviar adelante a Epafrodito, que era un hermano de la iglesia de los Filipenses, un hermano que había sido enviado una y otra vez por los filipenses para traerles donaciones para las necesidades del apóstol que estaba preso en una cárcel por causa del evangelio. Versículo 25 dice: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo se vio en la necesidad de enviar a Epafrodito por dos razones. Pues la iglesia anhelaba ver al hermano Epafrodito. Pablo quería que la iglesia se goce al verlo sano, pues había enfermado. Pablo menciona algunas características del carácter de Epafrodito, del carácter de un hombre que ama la obra de Cristo. Pablo dice de él, mi hermano. Pablo no solamente está queriendo decir mi hermano en Cristo, sino está tratando de decir mi hermano que se preocupa por mí, mi hermano que tiene el amor de Cristo, mi hermano que actúa con el amor de Cristo. Es un hermano que ama de verdad la obra de Dios, que tiene la misma pasión por las cosas que son de Cristo. Realmente es un hermano en Cristo. Tú, querido hermano, ¿realmente eres un hermano para los demás? ¿Realmente tú, hermano, puedes decir de ti que eres un hermano que ama la obra de Cristo? Luego Pablo dice de Epafrodito, mi colaborador. Epafrodito es alguien que se dedica a lo mismo que yo, dice Pablo. Me ayuda en el ministerio, alguien que no me deja solo, sino que también está trabajando junto conmigo. Trata de ayudarme en las cosas que son de Dios. Epafrodito estaba trabajando con Pablo en la proclamación del evangelio. Realmente, querido hermano, ¿se puede decir que tú eres un colaborador? ¿Que colaboras en la predicación del evangelio? ¿Que colaboras con las obras misioneras? Luego Pablo dice a Epafrodito, es mi compañero de milicia, es mi compañero en la lucha junto conmigo, como verdadero hermano, es mi hermano con un nivel de compromiso que genera mi confianza. Me imagino que era una relación entre Pablo y Epafrodito de oración del uno por el otro, de preocupación del uno por el otro, y juntos en la batalla espiritual. Otros ven en ti, queridos hermanos, que eres un compañero de milicia. ¿Eres uno que luchas junto con los demás? ¿Que no dejas solos a los demás luchando en la batalla espiritual por causa del evangelio? ¿Eres tú un hermano que te involucras en la lucha espiritual por causa del evangelio? Luego el apóstol Pablo dice de Epafrodito, vuestro mensajero. Epafrodito era alguien que llevaba los mensajes a Pablo de la iglesia de Filipenses. Sí, era un mensajero del evangelio al testificar de Cristo. Y mensajero de parte de la iglesia cuando lo mandaron a Roma a visitar a Pablo. También Pablo dice de Epafrodito, y ministrador de mis necesidades. Pablo dice, él suple mis necesidades. Me está sirviendo en suplir mis necesidades. Con el mismo amor que lo hubiese hecho con Cristo, me está sirviendo a mí, dice Pablo.
se preocupaba en traer las donaciones desde Filipo hasta la cárcel donde se encontraba el apóstol. Así era nuestro hermano Epafrodito. Querido hermano, ¿tú te preocupas por la necesidad de los demás? ¿Te preocupas por la necesidad de los hermanos, de los pastores, de la iglesia? ¿Estás dispuesto a suplir necesidades de la obra de Dios? Así era este hermano Epafrodito, amaba la obra de Cristo. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, pero gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito es señal de un hermano que tiene gran deseo de ver a sus hermanos. Él no quiere que sus hermanos estén tristes. Sí, había enfermado Epafrodito, y había enfermado gravemente, pero se había recuperado, y la iglesia se había enterado, y estaban alegrando verlo sano. Y eso fue una preocupación para Epafrodito, de tal manera que quiso ir a verlos para que se alegren al verlo sano. Él no quería que la iglesia se angustie por él. En verdad no quería dar tristeza ni ser una carga para la iglesia. El amor por la obra de Dios produce esa preocupación del uno por el otro. Como dice en 1 Corintios 12:26, si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también con él. Vemos cómo Dios ha hecho de la iglesia una familia para que nos preocupemos los unos por los otros. Versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito en verdad estuvo gravemente enfermo, a punto de morir, por su amor a la obra de Cristo. Puede ser que por los viajes que hacía desde Filipos hasta Roma, para traer las donaciones para el apóstol, esos viajes no eran fáciles, eran peligrosos. Aparte que Epafrodito en los viajes iba proclamando el evangelio de Cristo. Era un hombre abnegado, un hombre que amaba a Cristo y su obra. Estaba comprometido incondicionalmente. Dice Pablo que Dios tuvo misericordia de él. Dios en su misericordia no permitió que muera, porque todavía tenía un plan para la vida de Epafrodito. Y la iglesia estaba orando por él. Y Dios escuchó la oración de su iglesia. Así muchos de nosotros hemos sido reservados de morir en esta pandemia, queridos hermanos, por la misericordia de Dios, por la oración de la iglesia. Dios ha escuchado a su iglesia para que muchos entre nosotros no muramos en la pandemia. Por eso, queridos hermanos, si Dios te ha mostrado su misericordia en esta situación difícil, es para que tú también ames su obra. Luego Pablo dice, no solamente de él, sino también de mí. Pablo está diciendo que Dios había tenido misericordia también de él, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, dice Pablo. Pablo se angustió mucho cuando su fiel colaborador enfermó gravemente, porque lo amaba. Se había acostumbrado a su compañía. Cuando tú eres un fiel colaborador, querido hermano, las personas te van a estimar, de tal manera que desean tu bien, se preocupan por ti porque eres útil para el evangelio, porque estás dejando las marcas de un hombre o una mujer que ama verdaderamente la obra de Cristo. Pablo también se angustió mucho porque sabía que la iglesia de los filipenses amaban mucho a Epafrodito. Y Pablo no quería que la iglesia esté triste. Por eso tuvo la necesidad de enviar a Epafrodito para que la iglesia se goce al verlo sano. La preocupación de Pablo también era por los hermanos filipenses. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo decidió enviar a Epafrodito antes que su discípulo Timoteo, para que la iglesia lo vea que está sano, para que los hermanos se gocen. Como dice Romanos 12:15, dice, gozaos con los que se gozan. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo, dice Pablo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito no estimaba su vida para él mismo. Lo que a él le importaba era la obra de Cristo. Le importaba el evangelio de Cristo. Se olvidaba aún de sus propias necesidades y su corazón era
el ser un colaborador para la obra de Cristo. Él deseaba que a Pablo no le falte nada, que tenga todo lo que necesita. Ese era su gran anhelo. Por eso se arriesgaba a hacer grandes viajes para suplir la necesidad del apóstol. Epafrodito no estimó su vida para él, sino que él anhelaba que la obra de Cristo salga adelante. Queridos hermanos, ¿ustedes están dispuestos a arriesgar su vida para cubrir las necesidades de tus hermanos? ¿Estás dispuesto, hermano, a arriesgar tu vida para que la obra de Cristo avance, para que la iglesia crezca, para que el evangelio sea predicado? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida? ¿O solo deseas cubrir tus propias necesidades? ¿O solo deseas cubrir y satisfacer tus necesidades económicas? Bueno, queridos hermanos, podemos aprender de este hermano Epafrodito, de Pablo y de la iglesia, que juntos amaban la obra de Cristo. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te doy las gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Señor, así como la iglesia de Filipenses, el apóstol Pablo y nuestro hermano Epafrodito muestran el amor por la obra, el amor el uno por el otro. Ayúdanos a ser una iglesia, la iglesia del corregidor, a ser una iglesia que nos amemos, que nos preocupemos por la obra de Cristo, que nos preocupemos por las obras misioneras que nos has concedido tener. Perdónanos, Padre, si nosotros solamente estamos buscando nuestras propias necesidades, solamente nos preocupamos en suplir nuestras propias necesidades personales, Señor. Ayúdanos a amar tu obra, así como tú nos amaste un día y has tenido misericordia de muchos de nosotros. Has preservado nuestra vida, aún en esta pandemia, porque tú quieres que seamos una iglesia, hermanos, siervos tuyos, que amemos la obra de Cristo. Gracias por la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, espero que estos devocionales hayan sido una gran bendición para sus vidas y su ministerio. Nos estamos viendo en otra oportunidad, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.